Hola, Tukis que ya no te saluda. Hoy presentamos el Día de los Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana. En el 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época precolombina. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas, para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa mixteca Cihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que, pese a ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada, con fines educativos, en las escuelas del país, existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos, como lo hacen en otros países católicos. Además, cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos que, al menos en zonas fronterizas, se evidencia con la presencia de la fiesta conocida como Halloween, la cual se celebra cada año con más frecuencia y en un mayor número de hogares. De ahí también que exista una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de Muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas. El día 1 y 2 de noviembre se celebra el tradicional Día de Muertos, y una de las costumbres más cultivadas en los pueblos y comunidades de México es la instalación de altares. De entre los elementos infaltables de los altares de muertos es el delicioso pan de muerto, el cual es una delicia para todos los habitantes del territorio nacional. La preparación y consumo de pan de muerto es una costumbre que se ha mantenido desde hace varios siglos, ya que sus raíces datan de los tiempos precolombinos, cuando se hallaban en su momento de esplendor varias de las culturas indígenas antiguas mexicanas. Hoy por hoy es uno de los elementos de mayor relevancia en las ofrendas que se instalan con motivo del Día de los Fieles Difuntos. Al parecer, los orígenes del pan de muertos tiene relación con los sacrificios humanos que efectuaban algunas culturas indígenas mesoamericanas. Tras la conquista española, esta clase de prácticas fue prohibida por completo, de manera que en lugar de alimentarse de restos humanos en fechas especiales, como parte de rituales religiosos, los indígenas comenzaron a elaborar un pan de trigo con forma de corazón, endulzado con azúcar de color rojo.
De ese modo inició la tradición mexicana del pan de muerto, tan consumido en los populares pueblos mágicos. De acuerdo a lo anterior, el pan de muerto, conforme a la forma que tiene, hace referencia a los sacrificios que se hacían hace siglos como parte de rituales religiosos a las deidades indígenas. El círculo que aparece en la parte superior del pan es una referencia al cráneo, los huesos están representados por las canillas, y la evocación del difunto se conseguía con el sabor a azahar. Ahora bien, los panes de muerto pueden ser clasificados de acuerdo a su forma y características. Los hay zoomorfos, con características de animales como mariposas, peces, perros, conejos y aves. Todos estos animales son habituales de Mixquic, Iguala y el pueblo mágico de Tepoztlán, de manera que así se prepara el pan de muerto en los lugares mencionados. Pero también hay pan de muerto con representaciones de diferentes elementos vegetales como enramadas, flores y árboles. De la misma manera, en los pueblos mágicos de México y muchas otras comunidades del territorio nacional, es posible hallar panes de muerto con detalles mitomorfos, aludiendo a criaturas fantásticas o imaginarias. El pan de muerto se coloca en las ofrendas, junto con veladoras, velas e imágenes de la persona fallecida con el propósito de recordarlo en esa fecha tan especial. Pero las ofrendas también incluyen hierbas, flores, incienso, pertenencias del difunto, adornos de papel de china picado y calaveras de barro o de cartón, entre varios elementos más. En cierta fase de la celebración del Día de Muertos, la evocación de los difuntos se transforma en un banquete en honor del difunto, con abundantes alimentos y flores de color amarillo. Cabe recordar que el amarillo era el color de la muerte para las antiguas culturas mesoamericanas. Por lo consiguiente, es habitual encontrar en las ofrendas alimentos como el cempasúchil, los clemoles, las naranjas, las guayabas, los plátanos, la calabaza, así como el infaltable pan de muerto, una de las creaciones culinarias mexicanas más valoradas en el mundo. También es preciso resaltar que en el pan de muerto se hace referencia a los 4 puntos cardinales, teniendo como referencia importantes deidades precolombinas: Quetzalcóatl, Camaxtli, Xipetotec, Tlaloc, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, figuras fundamentales en el panteón prehispánico. En el pan de muerto, en los adornos que lleva, es posible identificar los huesos del difunto representados por las canillas, la parte superior el cráneo o corazón del muerto, y las canillas en forma de cruz son las que nos hacen pensar en los 4 rumbos cardinales, los 4 rumbos del universo precolombino. El pan de muerto forma parte de las tradiciones mexicanas ligadas al Día de Muertos. Se desprende de una cierta manera de pensar la muerte característica de los mexicanos. En ella se combina una actitud irreverente, un cierto humor irónico y un cabal reconocimiento de su inminencia. Como quiera que sea, vale la pena conocer las diferentes maneras de preparar el pan de muerto que se siguen en los distintos pueblos mágicos de México. Suscribe al canal, activa la campanita y deja tu comentario. Respondo todos los comentarios de nuestros suscriptores.